para que así se pueda dar una orientación nutricional para la salud adecuada para cada persona en general. Y al mismo tiempo poder hacer específica esta evaluación para ciertos grupos etarios, como ya lo hemos estado viendo en anteriores exposiciones, y que parte de la evaluación nutricional puede ser ver cómo es que va a estar en cierta población a diferencia de otra, como también vamos a ver más adelante en algún estudio que hemos puesto bien adelante, ¿no? Entonces, primero tenemos que definir qué es la evaluación del estado nutricional. La evaluación del estado nutricional puede ser definida como una interpretación de la información que tú llegas a obtener a partir de ciertos estudios o datos que recolectas de tu paciente, sean antropométricos, alimentarios, bioquímicos y clínicos. Tiene que cumplir sí o sí estos 4 criterios para que la evaluación del estado nutricional sea correcta, para que la evaluación del estado nutricional nos dé la información necesaria y requerida para que podamos tener así un claro diagnóstico, como lo vamos a ver más adelante. Esta información es utilizada para determinar el estado nutricional de individuos o grupos de población a medida que estos son influenciados por el consumo o utilización de nutrientes. ¿Por qué se empezó a utilizar estos dos términos tan solo de individuos y grupos? Antes se podría decir que la nutrición era personal y que cada persona debería tener una nutrición propia de sí misma, pero muchas veces esta se ve influenciada por el grupo poblacional. ¿Cómo es esto? Viendo evaluaciones nutricionales no podemos comparar la alimentación que tienen las personas de la costa con las personas de la sierra. ¿Por qué? Porque tanto en la costa se va a comer mucho más tal vez mariscos o algunos productos del mar, mientras que en la sierra predominantemente vamos a tener carbohidratos. Y estos carbohidratos son los que van a proporcionar otro tipo de alimentación. Y esto no quiere decir que uno tenga tendencia a tener más nutrientes que el otro o viceversa, sino que cada uno debe tener una evaluación del estado nutricional propia, pero adecuada a su grupo de población. Entonces, tiene que ser más personalizado al contorno que puede llegar a tener nuestro paciente que a otra causa propiamente dicha, como es la individualidad. Eh, ¿Por qué también tenemos que hablar de individualidad? Porque hay muchas personas que pueden llegar a ser intolerantes a cierto tipo de alimentos y esto también tenemos que ponerlo nosotros en nuestra evaluación de estado nutricional. Aunque normalmente siempre vamos a ver cosas muy puntuales como lo que es el peso, la talla, medidas antropométricas, urea, creatinina, que lo vamos a ver mucho más adelante, también tenemos que poner qué alimentos prefiere muchas veces nuestro paciente para que así también la evaluación del estado nutricional al momento de dar un diagnóstico y un control después de una previa evaluación de este sea el adecuado. Entonces, ¿qué nos va a permitir la evaluación del estado nutricional? Va a permitir conocer el grado en que la alimentación cubre las necesidades del organismo o lo que es mismo detectar situaciones de deficiencia o de exceso. ¿Por qué es muy importante determinar esto? Por las dos clásicas palabras que se manejan más en nutrición, sea desnutrición o sea obesidad, porque muchas veces los desbalances nutricionales es lo que nos va a llevar a esto, y ahí es donde viene la importancia de la evaluación del estado nutricional, también como prevención para muchos otros casos. Entonces, aquí tenemos un esquema que nos va a presentar lo que es dieta y nutrición de prevenciones de enfermedades crónicas, que también es una consulta mixta de la OMS que ha sido dada en el 2002, pero que ha sido modificada en un estudio que también hemos encontrado, el cual nos va a decir qué tenemos que hacer con la valoración nutricional, sea en caso de un paciente ambulatorio o un paciente que lo vamos a necesitar internar, ser hospitalizado. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que ver aquí? La internación del paciente, si es que éste va a ser hospitalizado, primero tenemos que hacer un tamizaje de, de este estado nutricional, con riesgo para una intervención inmediata si es que se va a tener que hacer una evaluación sistemática, sea en el caso de que se necesite alguna cirugía o intervenir inmediatamente para que si nuestro paciente no esté en riesgo de perder nutrientes. Es para eso que hacemos una valoración nutricional de la práctica clínica. Y sin riesgo podemos pasar directamente a la evaluación sistemática, como vamos a ver más adelante en los puntos que se han establecido como métodos de evaluación nutricional para poder verlo.
También podemos ver que si este va a ser internado, pero solamente para estudio, más no para alguna intervención médica que pueda llegar a tener el paciente, podemos hacer de frente la valoración nutricional para ver la intervención y monitoreo de esta. Y si es un paciente ambulatorio, pues la valoración nutricional se va a dar de la misma forma para de frente hacer una intervención o monitoreo. Entonces, ¿qué es aquí lo que tenemos que plantearnos o tenemos que ver? Que existen algunos pasos para tener en cuenta para realizar una buena historia clínica nutricional. Estos van a ser 4 que son muy importantes, que los voy a mencionar a continuación. Son la evaluación no solo del paciente, sino del estado en el cual está viniendo, el diagnóstico de alguna enfermedad que puede llegar a tener y el diagnóstico propio de la evaluación nutricional que vamos a hacer, sea de que esté adecuadamente alimentado, si es que esté en grado de desnutrición o también esté en sobrepeso. Es para eso que hacemos las medidas antropométricas, es para eso que hacemos lo que es pesarlos, tallarlos y medir ciertas partes del cuerpo para poder ver si es que se encuentra adecuado. También tenemos que ver la intervención como tercer paso. ¿Qué es la intervención? ¿Qué tenemos que hacer en intervención? Para hablar de intervención, tras hacer una valoración nutricional clínica adecuada, tenemos que ver qué es lo que el paciente está tal vez ingiriendo más. Como hemos visto anteriormente en otras exposiciones, nos hablaron de lo que son carbohidratos, nos hablaron de cómo deberían ser la nutrición en los niños y hasta en algunos programas que suelen dar lo que es el nutriente que más va a faltar o que más se necesita por ser un grupo poblacional que puede estar en riesgo de padecer el caso, anemia o sea desnutrición, ¿verdad? Entonces ahí es donde nosotros intervenimos, viendo qué podemos darle al paciente o qué podemos disminuir de su dieta antes de poder dar nuestra evaluación final. Entonces, el último paso de una historia clínica nutricional adecuada es el monitoreo y la evaluación de estos resultados. Con el monitoreo y evaluación de estos resultados podemos ver si es que nuestro paciente va a mejorar, si está en un grado de desnutrición, llegar al peso ideal y si es que esté en un sobrepeso o en obesidad, si es que ese también va a reducirse hasta que esté en un peso óptimo. Es allí donde nosotros hacemos el monitoreo. Eh, eh, Normalmente, la OMS en Dieta, Nutrición y Prevención de Enfermedades Crónicas nos habla de que la evaluación nutricional debería ser importante para cada paciente que llega a tener una enfermedad crónica y esta tiene que ser independientemente hecha para cada uno porque ninguna persona va a tener la enfermedad crónica tal y como la establecen los libros de la literatura. ¿Cómo es que podemos ver esto? Por así decirlo, imaginemos que en el caso de una enfermedad renal crónica, tenemos que ver que la administración de nutrientes tiene que ser hiperproteica porque estos pacientes suelen llegar a perder mucho más al momento de hacer una diálisis. Pero no todos los pacientes que tienen una enfermedad renal crónica van a estar en hemodiálisis. Entonces, es eso que tenemos que llegar a ver, tenemos que llegar a evaluar y tenemos que ver cuánto es que llega a perder. Es por eso que es muy importante lo que es la evaluación del estado nutricional para poder saber qué alimentos vamos a dar. La guía para evaluar el estado nutricional de la Organización Panamericana de Salud nos habla principalmente de dos cosas importantes, muy aparte de todo lo que es tamizaje y vamos a ver más adelante los métodos para seguir hablando de esto. Nos habla principalmente de que una buena evaluación del estado nutricional nos va a mostrar la salud propia que va a llegar a tener el paciente y cómo ésta puede ir o mejorando o empeorando. O sea, si es que ésta se va a encontrar dentro de un rasgo de desnutrición u obesidad, puede tener complicaciones hacia otras enfermedades, sea hacia donde tenga que ir. Mientras que si se va a encontrar en el estado normal, nos va a decir que esta persona va a tener menos riesgo de poder tener alguna otra enfermedad o si tiene alguna enfermedad de complicarse aún más. Y el segundo punto que llega a tratar lo que es esta guía para evaluar el estado nutricional es que también tenemos que ver cómo es una dieta propia del paciente, ya que muchas veces la evaluación del estado nutricional lo hacemos con características en general, como por ejemplo el artículo de revisión de José Luis Castillo, que es de México, donde nos va a decir que correspondientemente a lo que tenemos que pedir, nos dice que necesitamos siempre, por lo menos en todas las evaluaciones nutricionales, independientemente de los métodos que vamos a ver más adelante, poner nombre, edad, sexo, peso, talla y actividad física. Muchas veces no se llega a poner dentro de la valoración del estado nutricional la actividad física. Si es que el paciente
realiza mucho movimiento, si es que el paciente realiza mucho ejercicio o si por algún otro motivo ha dejado de hacerlo. Entonces, eso es un punto muy importante y eso es lo que también nos dice que tenemos que ver individualmente para cada persona la evaluación del estado nutricional según la Organización Panamericana de la Salud. También tenemos que ver si es que sus comidas suelen ser iguales por muchos días, porque muchas veces no pueden llegar a comer de una forma equilibrada, independientemente de cualquier otro motivo que pueda tener, y todos los días puede tener una sobrecarga de carbohidratos. Entonces, tenemos que preguntar si es que ha sido diferente por algún motivo. Tal vez no tuvo buenos ingresos y tuvo que comer más carbohidratos, o tal vez no, y entonces así no vamos a poder tampoco hacer una evaluación del estado nutricional, solo porque tal vez en el último mes descuidó eso por otros motivos X. Y también tenemos que indicar el por qué, como lo he estado diciendo, si es que ha sido por tal vez falta de dinero, por falta de ingresos, por no había temporada de ese alimento, etcétera, etcétera. Y también tenemos que indicar si es que va a consumir algún tipo de suplemento y en qué cantidad puede llegar a consumirlo. Esto es importante porque muchas veces o muchos pacientes que suelen tener una dieta vegetariana llegan a consumir dosis grandes de vitamina B12 para que estos puedan tener cierta neuroprotección, por así decirlo. Además también de que no va a ser, no va a ser igual de absorbido lo que es el hierro, tanto de la carne como de los vegetales, si es que va a ser un paciente vegano propiamente dicho. Entonces, tenemos que preguntar si es que hay algún suplemento que está consumiendo, porque imagínense que nosotros vamos a darle otra sobrecarga de B12 tal vez a un paciente que ya está empezando a tomar esta, entonces podría ser que le estemos dando de más. O sea, el caso también con otro tipo de suplementos que pueden ser muchas otras vitaminas o también hasta algún suplemento proteico para que pueda ganar masa muscular. Entonces tenemos que siempre valorar eso y eso es lo que nos habla este artículo de revisión de José Luis Castillo Hernández principalmente. Doctora, buenas tardes. Continuando con lo que es la exposición, hablamos también de lo que son los métodos para la evaluación del estado nutricional, para lo cual tomamos en referencia también lo que son lo que es la guía de nutrición de Kellogg's y también un estudio realizado en Buenos Aires que es de Figueroa, ¿no? En el cual, por ejemplo, en lo que es la guía de nutrición de Kellogg's, nos indican que tenemos que seguir lo que son 4 métodos. Tenemos que ver lo que es la historia clínica, datos socioeconómicos. Último, toma lo que son los datos bioquímicos. Al hablar de lo que es historia clínica, datos socioeconómicos y tanto psicosociales y estilos de vida, estas nos van a orientar a la detección de posibles deficiencias y conocer los factores que van a influir en lo que son los hábitos alimentarios. Además, es importante la historia clínica ya que nos enfoca también en lo que tenemos que hacer, lo que es la exploración física en el paciente, ya que hay zonas corporales en las cuales tienen gran capacidad de regeneración. Entonces, por decir, hay algún tipo de deficiencia en esta, entonces nos van a alertar sobre posibles deficiencias nutricionales. Siguiente, por favor. Cuando hablamos de historia dietética, ahí tenemos que tomar en consideración sobre los hábitos alimentarios, lo que son alimentos consumidos, en qué horario los está consumiendo. Además, esta nos va a permitir conocer lo que es el patrón de consumo alimentario y también lo que es identificar lo que son alteraciones en la dieta. Para lo cual, el manual de Kellogg's nos da como referencia el siguiente cuadro, donde nos indica, por ejemplo, registrar lo que es el consumo. Y ahí tenemos que anotar, bueno, los alimentos que se consumen habitualmente a diario, en qué momento del día, en qué periodo, y generalmente el periodo que se tiene que registrar esta es de 1 a 7 días. Las ventajas de esta toma o registro de consumo
generalmente va a permitir conocer lo que es las preferencias, el tamaño de la porción que consume el paciente y importante es para evaluar, o bueno, es útil para calcular lo que es la ingesta de nutrientes a lo que es en lo que, a diario, ¿no? Uno de los inconvenientes, por ejemplo, de este registro de consumo es, por ejemplo, que depende mucho de la persona la que está participando, ¿no? Del sujeto. Además, las desventajas por ejemplo, un día puede comer un alimento X y al día siguiente puede comer otro, ¿no? Entonces, es modificable. Entonces, es una de las desventajas que se puede dar, ¿no? Generalmente en ese periodo de 1 a 7 días. Ahora, también nos dice que tenemos que hacer el peso, que se tiene que pesar al paciente. Además de el recorrido de 24 horas, se pregunta sobre la dieta, sobre qué ha ingerido, por ejemplo, durante el día, y también lo que es la frecuencia de consumo y lo que es el consumo usual, ¿no? Que es lo que consume normalmente a diario. Siguiente, por favor. Bien. Cuando hablamos de lo que es parámetros antropométricos y composición corporal, esta nos va a guiar a evaluar el tamaño corporal y porción, lo que es entre la talla y el peso. Ya, además, vemos también lo que son cambios en el peso, circunferencia, lo que es de la cintura, la cadera, y nos permite detectar lo que es la malnutrición a una etapa temprana. Tiene que influir mucho lo que es la hidratación, tono muscular y tanto lo que es la edad. Uno de los parámetros a tomar en consideración es lo que es la talla. La talla es la relación que principalmente, como vemos en la imagen, se tiene que tomar a una persona descalza, que tiene que estar de espaldas, bien apoyado a lo que es el tallímetro. Eh, Además, tiene que estar los brazos relajados y generalmente no se recomienda lo que tiene que ser descalzo. Eh, si en caso de, digamos, no es posible medir lo que es la talla, se tiene que medir lo que es la longitud de lo que es de las rodillas o lo que es el malleolo externo. Generalmente la talla nos va a dar una relación entre lo que es talla y circunferencia de la muñeca, permite determinar lo que es la complexión individual. Y para cuál, Kelos nos da lo que es un cuadro donde nos indica lo que es la complexión. Normalmente, por ejemplo, si es complexión pequeña, mediana o grande, tanto en lo que son hombres y mujeres. Ahora, cuando hablamos de la relación de perímetro y lo que es perdón, peso y talla, va a reflejar lo que es el peso relativo alcanzado para una talla dada. Siguiente, por favor. Bien, al momento de ver lo que es el peso, generalmente es un buen parámetro de evaluación y se puede realizar lo que generalmente se recomienda usar lo que es la balanza digital, y lo que nos indica también esto es que los cambios en el peso generalmente es sinónimo de buen valor pronóstico, pero este valor pronóstico siempre y cuando va a ser bueno, siempre y cuando la variación, por ejemplo, del peso varía más del 10%, pero disminuyendo, por ejemplo, a una persona obesa de repente, ¿no? Que ha podido bajar más del 10%, entonces ya es buen pronóstico. Y para lo cual tenemos que distinguir lo que son tres definiciones que decimos, ¿no? Peso habitual, peso actual y peso ideal. El peso habitual generalmente es usualmente lo que tiene el individuo. Y el peso actual es determinar que se ha determinado el momento que se está pesando, el momento de la valoración. Y el peso ideal generalmente es a partir de la talla, ¿no? Y por eso tomamos también en consideración lo que es el índice de masa corporal, que como ya tenemos una regla ya bien dicha, que se va a hallar generalmente lo que es el peso en kilogramos sobre lo que es la talla al cuadrado por metros en este caso. Un índice de masa corporal menor a 16 se va a acompañar generalmente de mayor morbilidad, ¿no? El índice de masa corporal también es un importante valor para el tamizaje, ya que esta nos va a inferir con lo que es el riesgo de grasa que va aumentando puede ser ¿no? A inferior a lo que es sobrepeso u obesidad, ¿no? Pero la desventaja del índice de masa corporal es que generalmente no nos toma lo que es la medida de lo que es masa muscular, y tampoco toma en consideración lo que es la hidratación o deshidratación, ¿no? Para lo cual, bueno, ya conocemos lo que son los criterios del acedo, perdón.
cual nos dan a indicar lo que es peso insuficiente, menor de 18,5, a recordar, ¿no? Menor de 16 es acompañado de morbilidad, ¿no? Y un normopeso está considerado de 18,5 a lo que es 24,9. Y así vemos las diferentes escalas de sobrepeso grado 1, el sobrepeso grado 2, o también llamado preobesidad, o lo que es obesidad grado 1, grado 2, y lo que es la grado 3 o mórbida, o generalmente el grado 4, que ya es que es una obesidad ya extrema, ¿no? Que es la que está índice mayor de masa corporal mayor a lo que es 50. Y también es importante determinar lo que es en cuanto al peso, tenemos que distinguir lo que es dos definiciones, tanto de lo que es delgadez y lo que es la emaciación. La delgadez generalmente lo vamos a considerar como el peso bajo, perdón, para lo que es la talla. Pero esta generalmente no nos va a referir exactamente a lo que es una patología o enfermedad crónica, digamos, ¿no? La que está originando la delgadez. No necesariamente. Pero si hablamos de emaciación, ahí sí, porque vamos a tener disminución de peso bastante, generalmente grave, que va a llevar lo que es la pérdida incluso de un momento de composición de masa muscular y todo eso, ¿no? Y esta sí va a estar relacionada con lo que son enfermedades graves o lo que son enfermedades crónicas. Eh, Además, según lo que es el manual de Kellogg's, también, y otros estudios también que son realizados según estados nutricionales, nos indica que esta emaciación es sinónimo de lo que es desnutrición aguda, desnutrición crónica y lo que es desnutrición grave. Siguiente, por favor. Bien, al hablar de lo que es este perímetro abdominal, generalmente el perímetro abdominal es útil para conocer lo que es la distribución de la grasa corporal. Ya vamos a ver allí si la distribución es una grasa abdominal o central o si es periférica, ¿no? Generalmente esta perímetro abdominal se tiene que medir a lo que es el sujeto de pie, en una expiración normal, en punto medio entre lo que son las crestas ilíacas y lo que es el recuerdo costal. A considerar que, por ejemplo, en el caso de las mujeres, lo que es la grasa se va a acumular más en lo que es en el abdomen, y en lo que son los muslos. Esto generalmente se da después de la menopausia. Y en caso de los hombres, generalmente no, la acumulación de lo que es la grasa también está dada en lo que es en el abdomen, y esto es sinónimo de exceso de peso. Al hablar de lo que es índice cintura-cadera, valoramos lo que es mayor a 0,95 en lo que es en hombres y mayor a 80 en mujeres. Son indicaciones generalmente de obesidad central, ¿no? O también llamada lo que es la abdominal o lo que es la obesidad troncal. Generalmente esta distribución central de la grasa es de buen factor predictivo en alteraciones metabólicas y permite lo que es detectar lo que es el riesgo cardiovascular, ya que se sabe que lo que es el perímetro abdominal y lo que es el índice cintura-cadera tiene que ver mucho con lo que es, predispone lo que es enfermedades metabólicas. Por ejemplo, mucho de ellas ha hablado de lo que es la diabetes mellitus tipo 2. Siguiente, por favor. Bien, encontré un artículo, bueno, en el que habla, que principalmente no está abocado a nosotros mismos, sobre estudiantes de medicina, los cuales ingresan, pero el artículo nos habla qué relación tiene lo que es el estado nutricional y ingresantes de la Facultad de Medicina Humana en una universidad privada. Este estudio fue realizado en lo que es la Universidad San Martín de Porres en Lima, de los cuales se tomó más o menos a 263 personas, y de donde se midieron lo que es perímetro abdominal, se puso lo que es la talla, el peso, entre otras. Además, Araceli, ¿cuántas diapositivas te faltan? Creo que se ha colgado. Doctora, disculpe, creo que esa es la última diapositiva, luego yo expongo.
Creo que va a ser la siguiente ya. Rodrigo, en todo caso quedamos, gracias a todos por la ponencia del grupo número 9. Entonces, la próxima sesión, que es el lunes, expone el grupo número 11 y 13. En todo caso, tienen 40 minutos o 45 para hacer la exposición y los 15 minutos para las preguntas respectivas. Muchas gracias, gracias Victoria. Ya, doctora, muchas gracias.